Bienvenidos a Gracias Totales, el podcast. El día de hoy tenemos un invitado tremendo, un vocalista tremendo y hace parte de una banda aún mejor. Hoy tenemos nada más y nada menos que a Francisco Martí, vocalista de Burning Caravan, esta banda que nos ha llenado, esta banda que junta muchas nacionalidades y tiene un estilo único. Entonces, Francisco, bienvenido a Gracias Totales, el podcast. Hola, muchas gracias. Estamos muy contentos de esta invitación, a este podcast, lo digo en nombre de toda la banda. Muchas gracias por esa presentación que nos acabas de hacer y que me acabas de hacer, me parece tremenda, un poquito excesiva tal vez, pero bueno, gracias por el cariño. Lo que a mí me llama mucho la atención de Burning Caravan es juntar esas influencias de todo el mundo, porque colombianos, chilenos, franceses. Entonces, cuéntame cómo fue juntar todas estas culturas, todas estas diferentes estilos de vida y juntarlo en un proyecto musical, o cómo nace Burning Caravan. Nos conocimos acá en Bogotá. Yo conocí unos amigos franceses que tenían un restaurante y que hacían jazz manouche, ¿no? El jazz gitano, y nos juntábamos durante mucho tiempo todos los viernes a cocinar, a tomar vino, y al final de sobremesa nos poníamos a tocar canciones de gypsy jazz, estándar, qué sé yo, diferentes temas, pero muy en un parche de amigos. Ellos un día fueron invitados al Festival de Jazz de la Libélula Dorada y pues ellos me invitaron a cantar un par de canciones con ellos, y nos fue súper bien, la respuesta del público fue muy chévere, y a partir de ese día ellos me invitaron a ser parte de su banda que tenían, pero luego empezamos a componer. Entonces ya en el momento de componer no nos podíamos seguir llamando Gypsy Jazz Quintet, sino que buscamos otro nombre. Yo propuse The French Poodles, pero como que no tuvo mucha aceptación. La verdad que perdí 5-1 en la votación y ganó por 5 votos, ganó Burning Caravan. Ese fue el nombre. Luego yo invité inmediatamente a Javier Ojeda, que siempre ha sido mi socio musical desde Sputnik, que fue una banda de rock independiente que alcanzamos a tener y a componer muchas canciones. Luego con el tiempo también llegó Naney, ¿no? O sea, Diana Osorio, ella llegó a grabar los acordeones de Jardín Secreto. Y así fueron entrando el resto de integrantes que ustedes conocen hoy, digamos, hasta la formación de hoy, y los franceses originarios de esa camada. Solamente quedó Olivier Lestries, el contrabajista, el guitarrista Samuel Baró, Víctor Lanz, tampoco, digamos, todos ellos se devolvieron a Francia. Y así fue la formación, digamos, definitiva de Burning Caravan, que es franco-chileno-colombiana. Y pues es una mezcla muy chévere. La verdad que nosotros estamos acostumbrados, digamos, a dialogar nuestras diferencias, ¿no? Creo que nuestras diferencias son algo que nos enriquece mucho, sobre todo musicalmente. El resto, digamos, el tema de la convivencia, uno va aprendiendo que el francés es puntual, uno va aprendiendo que el colombiano mama gallo, uno va aprendiendo que el chileno es asá, y así nos vamos entendiendo y vamos haciendo familia, que es lo que ya somos después de todos estos años de vivir tanto tiempo juntos, de vivir experiencias, de vivir aventuras. Somos una familia. Pero yo creo que una de las riquezas más grandes de nuestra música es el hecho de esa diversidad musical. Creo que es algo que mezclar, digamos, todas esas influencias musicales ha dado paso a algo distinto, a una música, digamos, que tiene ciertas raíces muy claras, pero al mismo tiempo dan paso a algo nuevo, a una mezcla de sonidos que generan algo que para mí me resulta original. Sí, es que definitivamente es algo único escucharlos y más en vivo ver
ver que es una gran banda, son muchos integrantes y verlos ahí en puesta en escena en verdad es muy atractivo y creo que eso fue lo que en su momento a mí me atrapó. Y me parece mágico juntar todas esas culturas, eso es lo que me parece más valioso, como tú lo dices, juntar todas esas influencias. Entonces no sé, Francisco, si me puedes contar un poquito de cómo fue esas influencias tuyas de niñez, cuál fue ese estilo que empezaste a aprender, cuál fue ese artista que admiraste cuando pequeño y que de alguna u otra forma marcó un ítem importante en tu vida para ya después definir y darte tu propio estilo, porque tienes una voz muy particular y una forma de componer también maravillosa. Muchas gracias. Mira, de chico en mi hogar recibí múltiples influencias. Por un lado, digamos, mi mamá cantaba, era cantante lírica, imagínate. Yo la escuchaba a ella cantar ópera de muy chico. Ella me contaba que yo empecé a armonizar, a hacerle las segundas voces cuando ella estudiaba, desde antes de aprender a caminar. Entonces, lo del canto viene de mi familia, de mi cuna, de mi mamá, que le agradezco mucho esa herencia. Ella también cantaba tangos muy bonitos. Yo también crecí muy familiarizado al tango. Y por supuesto la música popular de esa época era muy distinta a la música popular de la nuestra, ¿no? De la época de ahora. Era todo imagínate la influencia de la canción italiana, la influencia de la canción italiana, la influencia de la canción española, como Paco Ibáñez, como esos grandes intérpretes de los años 50 y 60 que dieron paso también a la canción popular latinoamericana, que tiene mucha de esa influencia. Yo recuerdo Jacques Brel, también de niñez, este cantante clásico francés, fue una influencia muy importante para mí. Luego ya un poquito más adolescente, ya no tan niño, ya no tan como la música de mis papás, sino la música que yo empecé a elegir. En esa época estábamos en dictadura en Chile. Y pues escuchábamos el canto nuero, la canción de protesta en Chile durante muchos años estuvo prohibida. Entonces uno se conseguía cassettes piratas de contrabando y los escuchaba. Me refiero, qué sé yo, a Víctor Jara, a Inti Illimani, Quilapayún, Violeta Parra. Toda esa música fue proscrita durante mucho tiempo y uno la escuchaba de cassettes piratas así conseguidos con los amigos de contrabando, como te decía, y eso fue una influencia muy fuerte para mí, toda la parte de la lírica y del compromiso social de la música, de cuando la música, así como el arte, va mucho más allá del hecho de entretener y de divertir, y también puede cuestionar, puede plantear preguntas, puede plantear muchas interrogantes sociales, es un vehículo de movilización social muy importante. Las canciones que yo escuché en mi niñez hoy en día fueron, por ejemplo, himnos del movimiento del estallido social chileno, ¿no? Como las canciones de Víctor Jara. Entonces esa fue otra influencia muy importante. Luego ya más adolescente, el rock clásico fue algo fundamental desde lo más básico, desde los Beatles, desde los Rolling Stones. Cuando uno ya en la adolescencia escucha el rock y la batería y toda esa energía hormonal que uno tiene tan fuerte, creo que el rock la traduce tan bien. Luego el rock progresivo, empecé a escuchar bandas raras como Magma, Gong, qué sé yo. El progresivo también me llamó mucho la atención, obviamente llegar a Pink Floyd, ¿no? Uno de los más grandes exponentes del rock progresivo, fue también algo súper importante. Luego ya un poquito más grande el jazz hace falta como un poquito más de intelecto también para escuchar, para entenderlo, ¿no? Entonces escuché muchísimo jazz, todos los clásicos hasta llegar al free jazz, ¿no? Con John Coltrane, Ornette Coleman, Son Ra, todo lo que es ya esas vertientes más loquillas. Y así el rock británico, David Bowie, pues, es un personaje fundamental porque en él no es solo la música, sino también él es el arte, es el escenario, la estética, los personajes que se inventaba, que iban cambiando cada cierto tiempo, ¿no? Toda su puesta en escena era algo mucho más allá de la música, sino como esa posibilidad de un artista completo
¿no? Desde su vestuario hasta sus letras, todo tiene, es un universo creativo. Él creo que es una de las influencias también más fuertes que tuve en mi vida. Y así, yo siento que uno, hasta la música que escuché ayer me sigue influenciando. Uno está abierto al mundo, uno está conectado con muchas corrientes, con mucha música del mundo, y eso es algo que lo alimenta a diario. Obviamente en sus recuerdos, en los primeros años, como en todo en el ser humano, ahí digamos están las semillas más importantes. ¿Mm? Eso me parece muy importante, me parece muy valioso todas estas influencias que tan solo tú, todas las influencias que tienes, no me imagino el resto, y sumar y juntar todo esto para hacer una ecuación perfecta, yo lo diría, que son muchos ítems que forman una unidad bien maravillosa. Entonces me parece muy valioso y me parece increíble pues todas esas influencias que tú tienes, y que aún más entender esa responsabilidad que tiene el artista, que pues ahorita muchos como que la dejan de un lado, pero en verdad me parece muy valioso que tú como vocalista y líder de Burning Caravan lo tenga muy en cuenta, y que sin lugar a dudas ustedes siempre lo dan a conocer. Yo me acuerdo precisamente la vez que los conocí, ustedes estaban nominados al Grammy, me acuerdo, y llegar un nominado a un Grammy al día del 24/0, que es este día que dedicamos al día de la no violencia, al día de solo música y 0 muertes violentas en el país, me pareció increíble. Yo no lo podía creer. Tener a un nominado al Grammy al lado era algo único, y me parece muy valioso ese tema social de que el artista debe ser responsable con sus composiciones y debe intentar transmitir ese mensaje y ser responsable del impacto que tiene frente a los seguidores, que yo creo que eso es muy valioso, ¿no? Es que somos seres sociales, y pues a uno le es imposible no tener sensibilidad social. Muchas veces nosotros con la banda también componemos temas que invitan a imaginar mundos ficticios, como una especie de salida a esta realidad que no nos gusta, porque no nos gusta esta realidad, el mundo no está bien. Hemos llegado a lo que hemos llegado hoy en día por todo eso, por todo ese desastre ambiental, por toda esa falta de conciencia del otro, por toda esa desigualdad tan brutal, desde que haya gente que tenga que reciclar comida, a que haya gente que bota comida, ¿me entiendes? O sea, no, creo que a pesar de tratar de proponer mundos evasivos, terminamos comprometiéndonos con nuestra realidad porque nos importa, porque creo que es demasiado importante que la gente tenga esa conciencia para generar cambios y transformaciones. Hemos tratado de impulsar el movimiento de estudiantes, hemos acompañado las marchas más recientes, pero creo que no es suficiente. Me parece que las personas, yo me considero, ya no voy a decir los colombianos, porque yo me siento parte de acá también. Creo que todavía tenemos mucho más por hacer con respecto a eso. O sea, creo que tenemos que tomar nuestra responsabilidad, organizarnos, salir a las calles y tomar nuestra historia con nuestras manos, tomar nuestra historia con las manos y empezar a trabajar por nuestro futuro, porque si seguimos dejando que esta mano de corrupción que se tomó el poder siga haciéndolo, no va a ser un lugar donde yo quiero que crezcan mis nietos. Preferiría sacarlos de acá. Sí, me parece muy valioso ese mensaje, y me parece aún más entender el papel y entender el poder que tiene un artista, porque muchas veces los grandes artistas no se dan cuenta de lo que tienen en sus manos, que es influenciar a los jóvenes, influenciar a las personas de buena forma, a través de su música, a través de su arte, y que me parece muy chévere lo que ustedes hacen en la puesta en escena, que es algo muy de vivirla, muy de presenciarla. ¿Por qué? Porque es algo, un performance único, muchas veces con una historia, muchas veces con un tema un poco circense, si se podría describir de esa forma. Entonces me parece maravilloso. Y cómo ustedes se idean todo este tema, porque ustedes tienen todo, ustedes tienen unos personajes, ustedes tienen unos instrumentos gigantes, un contrabajista. Entonces me parece increíble, y a mí me vuela la cabeza verlos en vivo.
Mira, esa parte escénica que tú nombras es una vocación muy grande que nosotros tenemos, no solo musical. En el caso mío personal, por ejemplo, yo primero fui actor, desde muy chiquitito actuaba en compañías, así era como el niño de la compañía, como esos artistas de circo que empiezan de chiquitito, tal cual. Yo recuerdo a los 12 años estar en teatros, haciendo la música, actuando en compañías de teatro universitarias. Y luego quise ser actor profesional, estudié en la universidad, fui director de teatro, estudié actuación y luego me dediqué también a dirigir teatro y paralelo a eso estaba mi carrera musical. Entonces llego y empezamos a vincularnos con los compañeros de la Burning Caravan y resulta que la mayoría tenía experiencias teatrales, diferentes, algunas más aficionadas, otras más grandes, pero todos habían tenido experiencias teatrales y les fascinaba el mundo del teatro, todos mis compañeros. Por ejemplo, Javier había trabajado con la Gata Circo, las improvisaciones, en la Gata Circo y en la Gata Impro, haciendo la música para las improvisaciones. Entonces ya teníamos esa vinculación con el teatro y cuando nos encontramos quisimos desarrollarla todo lo que pudiésemos, porque para nosotros la música, una vez que se sube a un escenario, la música ya es un arte escénico. Y todo lo que se ve es tan importante a lo que se escucha. Entonces ya la selección, digamos, de nuestro vestuario, que luego se transformó en el diseño de un vestuario, por supuesto el trabajo con el iluminador, el trabajo con el DJ, empezar a diseñar los contenidos estéticos de las visuales. Luego en la performance, nuestras primeras performances eran muy físicas, muy punkis, y eso era muy chévere. Y luego también le fuimos metiendo teatro, coreografías, situaciones, juegos, porque finalmente el teatro es eso, es jugar. Entonces atrevernos a jugar más allá de solamente tocar un instrumento o cantar una canción, sino empezar a movilizar esta escena con todos estos recursos, pero por puro placer, ¿me entiendes? No hay una ambición, sino hay puro placer, hay puras ganas de salirnos de los límites escénicos o de los límites estéticos o de los límites que nos dan las disciplinas, digamos. Si tú cantas, dedícate a eso; si tú bailas, pues baila y no digas textos, ¿no? O sea, a nosotros nos encanta meternos en las otras disciplinas artísticas, mezclar, experimentar y pasarlo muy bien. Me parece increíble todos esos condimentos que ustedes toman muy en cuenta y vuelven algo, yo lo veo como una experiencia tanto para ustedes como para la persona que los está viendo, para el público. Entonces, ¿tú cómo describirías a lo que se llama Burning Caravan? ¿Cuál sería esa frase con la que tú describirías: esta es la banda, esto es lo que hacemos? Somos un colectivo artístico de músicos y artistas escénicos que desarrollan una propuesta desde su intimidad, buscando la resonancia con nuestra sociedad, con nuestra gente, con nuestro barrio, con nuestra ciudad. Y desde ahí proyectarnos al mundo, porque además nos encanta viajar. Entonces para nosotros también la música y el arte es una plataforma de viaje, es una especie de vehículo que nos lleva por el mundo. Sí, estoy completamente de acuerdo y me parece aún más que ustedes creen y respiran lo que hacen, que eso se nota cuando un artista lo vive, que cuando un artista en verdad ama lo que hace y le crea al proyecto que tiene. Eso me parece muy valioso. ¿Por qué? Porque llega esa nominación al Grammy, que yo creo que marca un antes y un después en ustedes. Venían ya con un par de discos, venían con unas buenas canciones, desde el 2013 más o menos, manejando toda su música a un mayor nivel. Sí. Y llega el 2019, ese 2019 que se llega esta nominación al Grammy. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo fue entender esa masividad que tal vez en su momento nadie lo tenía en la cabeza, y llegar a esta nominación a algo único, porque ustedes tienen un proyecto simplemente único? En gran medida gracias a nuestro tercer disco, Ciudad Faro, que es un disco súper ecléctico de 12 canciones,
que a mí en lo personal me gusta mucho porque nos atrevimos a experimentar mucho en diferentes ritmos, en salirnos de lo gitano y lo balcánico y empezar a hacer jazzing, a componer cada vez con menos limitaciones. Ese trabajo yo creo que nos abrió muchas puertas, entre ellas esta nominación al Grammy. Yo creo que sí es muy importante para un artista ser reconocido. Cuando tú eres reconocido por lo que haces, hay de alguna manera hay un equilibrio que todo el esfuerzo, que todo ese empeño, que todo lo duro que es ser artista, que empieces a tener un reconocimiento a tu trabajo, es algo muy gratificante. Y en el caso de los Grammy, pues es la industria, es el mainstream, es la industria que se detiene, que te mira y que te valora. Y eso yo lo encuentro muy chévere. Nunca me habría imaginado que los Grammys se iban a detener a mirarnos a nosotros, porque nosotros somos de una vocación muy alternativa, en el sentido de que no buscamos esa masividad. Nunca, uno jamás crea algo pensando en que eso se convierta en algo masivo, sino uno crea desde sus utopías personales, desde sus emociones. Entonces que yo siempre sentía que nuestro trabajo es música alternativa, que hay gente, que tenemos un nicho, un grupo de gente que sumamente fiel y maravillosa que nos sigue, pero siempre he visto como difícil que la música de la Burning Caravan se vuelva masiva, ¿no? A un nivel, me refiero, como un Juanes, una Shakira, qué sé yo, ¿me entiendes? Y el hecho de que los Latin Grammy te nominen es como, de alguna manera, la big industry, ¿no? El mainstream de alguna manera te reconoce, te dice que existes, te dice bienvenido a este mundo de la industria, de la gran industria. Y pues chévere, uno nunca va a estar cerrado. Uno quiere que la música de uno llegue a la mayor cantidad de gente posible, y en ese sentido los Grammy, con todos sus canales de difusión, de promoción, nos ayudan en eso, nos ayudan a que nuestra música se conozca en más lugares del mundo, que llegue a más gente, y también nos ayuda en nuestras contrataciones. De alguna manera muchas veces nos quedábamos afuera de eventos porque el organizador del evento consideraba que éramos muy raros, que no respondíamos a los gustos o a las modas imperantes, o que no éramos tan populares como este u otro artista. En cambio, un apoyo de la industria como este hace que ese personaje que no te conoce diga, bueno, pero ellos fueron nominados a tales, entonces él cree mucho en eso, en esa nominación, y pues nos sale más trabajo. Eso también es algo muy rico, ser nominado, que te sale más trabajo, y pues nosotros vivimos de esto. Nosotros no somos empresarios de día y músicos de noche, no. Nosotros, artistas, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Yo hago teatro y música y escribo, y la verdad que no hago más. Dicto unas clases de canto, tengo unos alumnos maravillosos, pero son muy poquitas. Son unos eventos muy escogidos, así, porque el resto del día uno está gestionando su banda, administrando, mandando correos, inventándose giras, conciertos, espectáculos, componiendo, grabando, yendo a entrevistas como hoy, y así. Uno se la pasa todo el día en esto. Es maravilloso, es simplemente maravilloso. Y Francisco, no sé si tú le podrías recomendar a esas personas que jamás han escuchado alguna canción de Burning Caravan, esas 5 canciones que nunca faltan en esa puesta en escena, que siempre, sí o sí, cuando ustedes planean el performance, no deben faltar. ¿Cuáles son esas 5 canciones? En el primer disco, por ejemplo, una de las canciones que más le gusta a la gente, una de las canciones favoritas del público, y una de las canciones que nos ha dado a conocer en muchos lugares, es Jardín Secreto. Esa es como la puerta de entrada a Jardín Secreto. La puerta de entrada a Burning Caravan. Y después corrí. Es una canción muy bella, es una canción que mueve emociones, es una balada,
y que moviliza mucho a la gente, empezaría por Jardín Secreto. Luego hay una canción punky que me encanta, que es Mayakovsky se chifló, se llama Mayakovsky, que habla de los escritores y de lo duro que es ser escritor, y es como un referente biográfico de todas las tragedias, de las vidas tragediosas en las que han vivido los escritores, pero al mismo tiempo la canción lo hace con un toque de humor. Es una canción repunky que se llama Mayakovsky. Del segundo disco, Las historias de los hombres, es una canción que nace de una experiencia súper íntima, súper autobiográfica, que tiene que ver con mi viaje, con la partida de mi país, como extraño en ese viaje a tanta gente, a mi familia, y como vuelvo a enraizarme en otro lugar, pero al mismo tiempo llevando conmigo toda esa carga ancestral de esa sangre de mis abuelos, y de los abuelos de mis abuelos, de esa raíz del sur que tiene que ver con los bosques australes, con los mares oscuros y con esa nostalgia. Las historias de los hombres, que lleva el mismo nombre de ese segundo disco. Con la frente en las estrellas, con la fuerza de la rabia me levanto. En esa canción hay una canción que no se escuchó mucho. Es como cuando tú haces un disco de 12 canciones, generalmente la canción número 12 la escucha muy poquita gente, lamentablemente, porque es una de mis favoritas. Se llama Recuerdos de Libertad, y también hace mucha referencia a mi puerto, al paraíso, y también nuevamente al viaje, al desarraigo. Pese los flancos de la luz, y me acosté en las caderas del desierto. Y del nuevo disco Ciudad Faro me gusta mucho su letra. Ese poema es como que hace referencia a la crisis ambiental, pero de una manera con imágenes como las araucarias incendiándose y convirtiéndose en ceniza que se eleva al cielo y que se funde con ese sol, con las ballenas que salen del mar y también se elevan y pasan a otra dimensión. De alguna manera toda esa vida antigua, los dioses antiguos, los hombres, los albatros, las ballenas, siento que están pasando a otros planos, se están yendo de este planeta, está cada día más material, y estos espíritus se funden hacia algo mucho más ligero, hacia algo mucho más espiritual. De eso habla Ciudad Faro. Se ven en el ocaso, entre llamas ascender, sobre cielos salvajes. Para mí, las personas, lo bonito es que pueden escuchar estas canciones y ver otras imágenes y pensar otras cosas, y les sugiere otras cosas que diferentes a las que yo comencé escribiendo eso, ¿me entiendes? Entonces, eso es lo mejor de la poesía, que es la posibilidad de múltiples lecturas, de que cada uno se vea a sí mismo en un poema. Me parece maravilloso, y esas 5 recomendaciones son increíbles, y ver la música de esa forma, que cada persona le dé el significado propio. ¿Por qué? Porque depende mucho del momento en el que uno se encuentre, yo creo. Muchas veces está esa canción que tal vez el artista pensó como esa canción alegre, pero para nosotros es esa canción que nos recuerda un momento complicado, nos recuerda X o Y cosa. Entonces me parece también muy bonito eso de pensar que las personas generan el propio significado de la canción, y eso es muy chévere. Total. Entonces, Francisco, no sé si me puedes contar qué viene para Burning Caravan. ¿Cuál es el sueño? ¿Cuál es tu sueño? ¿Y cuál es el sueño que tienen con la banda? ¿Qué viene para ustedes y cómo se imaginan en 10, 20 y muchos años más, que espero que sean, con la banda? Sí, ojalá que así sea. Mira, por lo pronto, en cuarentena empezamos a escribir un nuevo espectáculo musical que a su vez tiene un disco. O sea, las canciones de ese espectáculo musical son las canciones del disco. Entonces, yo empecé escribiendo el texto, la idea, el argumento, luego empecé a desarrollar las escenas,
y ahí empezaron a salir las canciones. En este proceso empezamos un trabajo a la distancia. Luego, cuando ya nos pudimos empezar a ver, empezamos a componer esas primeras canciones. Te cuento que a la fecha ya tenemos 7 canciones montadas, las cuales están listas las maquetas. Vamos a entrar a grabar en enero este cuarto disco que se llama Más allá del mundo. Ya está casi compuesto entero. Ha salido tan fluido porque como estuvimos tantos meses sin vernos en cuarentena, cuando volvimos a reunirnos realmente estaba la creatividad disparada y salieron un montón de canciones en 2 ensayos. Fue una cosa como recatártica. Después de 4 meses sin ver a tus compañeros, te juntas y en 2 ensayos creas 4 canciones y así la cosa empezó a fluir muy bonita. En enero vamos a grabar nuestro cuarto disco. El próximo año vamos a hacer este musical con el Julio Mario Santo Domingo. Todavía no hemos definido la fecha porque todo depende de cómo vayan los tiempos del COVID, si hay nuevos contagios, si la cosa se tranquiliza. Entonces estamos esperando tener un aforo mínimo del 60% de la sala para poder estrenar la obra. No sabemos si las salas van a funcionar al 60% en mayo del próximo año o en septiembre. Pucha, ojalá lo antes posible. Ojalá nos mejoremos de esta crisis lo antes posible. Y a futuro, pues la idea es hacer lo mismo que hacemos ahora, que es ser libres para componer, ser libres para tocar, dar conciertos, crear obras de teatro musicales que podamos dar en escenarios tan bonitos como la que tuvimos la posibilidad de hacer en el Colón, con el dueño de todas las cosas. Ahora vamos a trabajar con el Julio Mario. Me siento un artista muy privilegiado de poder hacer eso en teatros tan chéveres de este país. Supuesto que esta situación mundial se mejore ya para poder volver a viajar. Como te contaba, nosotros, si hay algo de gitano que tenemos, es que no nos gusta estar quietos. Nos desespera estar quietos. Entonces poder volver a viajar, a ir a giras, a dar conciertos en diferentes lugares del mundo, es también como me veo en el futuro, hasta que llegue a ser viejito y no podamos seguir haciéndolo, y entonces ahí ya simplemente vamos a componer o escribir, porque ya vamos a ser muy viejos, pero que hasta allá lleguemos. Me parece increíble, me parece muy chévere que o sea, se inicia ese proceso de creación y que pues sin lugar a dudas es lo que todos esperamos, volver a ver performance en vivo, volver a verlos a ustedes en vivo, y que en verdad a las personas que están escuchando este capítulo los invito que le echen una repasada a toda la discografía, a todos los trabajos que hace Burning Caravan, y estén muy pendientes porque sé que el montaje que están haciendo sin lugar a dudas la va a sacar del estadio como siempre. Entonces ahí muy pendientes de lo que viene con Burning Caravan, que sin lugar a dudas van a dar de qué hablar. Y Francisco, para empezar a cerrar, no sé si te animas, yo acostumbro a cerrar los capítulos con 5 canciones que hayan marcado al artista, 5 canciones que hayan marcado a Francisco, ya sea cuando eras chiqui, cuando en tu adolescencia, ahorita un poco más grande, esas 5 canciones que te han marcado de alguna u otra forma. ¿Por qué? Porque no sé, yo saqué esta sección a partir de una frase que dijo Gustavo Cerati. Gustavo Cerati decía que cuando una persona te compartía una canción, estaba compartiendo un pedacito de ella. Entonces no sé si te animas. Claro que sí. A ver, voy a pensarlo bien. Entonces, comenzaría con Canción del Elegido de Silvio Rodríguez, que habla sobre un ser extraterrestre que llega al planeta Tierra, pero se confunde y le dice el planeta Guerra. Canción del Elegido, Silvio Rodríguez. Luego Amsterdam de Jacques Brel, que habla sobre la vida de los marineros en los puertos, sobre el amor, sobre cómo las prostitutas son una fuente de ternura en medio de toda esa rudeza de la vida marina, con mucha poesía, obviamente, de Jacques Brel, Amsterdam.
Ederlezi de Goran Bregovic, creo que es una de las canciones más emocionantes que existen. Solo empezar a escucharla me recoge, me lleva a un estado de emocional inmediatamente. Ederlezi de Goran Bregovic. Julia de John Lennon es una canción que me conecta con mi propia biografía, con esa, él se la canta a su madre, una madre ausente, y de alguna manera Julia me conecta mucho con ese universo materno, un poco dramático, que también expresa Lennon en su letra, y en esa armonía tan minimalista y tan bella que tiene esa canción. Y para terminar, una quinta canción, puchas, que son tantas. Una quinta canción, puede ser Où vas-tu, petit garçon? ¿Dónde vas, pequeño niño? De Brigitte Fontaine, una artista francesa también, así como Jacques Brel. Es una mujer performista, súper vanguardista, súper loca, maravillosa, que hace este tema ¿Dónde vas, pequeño niño?, que es completamente como, es una especie de free jazz cantado, pero ni siquiera cantado, sino como medio rapeado. Es una de las cosas más raras y originales que he escuchado, y me gusta mucho. Où vas-tu, petit garçon, de Brigitte Fontaine. Tremendas recomendaciones, creo que así te conocemos un poco más. En verdad, muchas gracias, Francisco, muchas gracias por darnos el tiempo y el espacio, y larga vida a Burning Caravan. Muchas gracias por esta entrevista, por tomarnos este tiempo para conversar. Muchas gracias por todo el apoyo a nuestro trabajo, por todo el reconocimiento que nos das. Muchas gracias por este espacio. Un gran abrazo de parte de toda la Burning Caravan. Soy Francisco Martí y espero estar siempre en contacto y en diálogo con ustedes. Así será, esperamos vernos en una próxima ocasión, vernos otra vez en vivo, otra vez compartir palabras y seguir hablando de música, que creo que nos va muy bien. Y larga vida a esta banda franco-colombo chilena, Burning Caravan, un proyecto único, una música única y unos personajes también increíbles, muy buenas personas, en verdad se los recomiendo, échenle una mirada y sigamos apoyando este talento que es sin lugar a dudas algo único, algo que no se encuentra, y se los recomiendo. Yo por mi parte me despido con una canción de Burning Caravan que a mí me encanta, que es Utopía. Así cerramos este capítulo. No olviden leer estas pequeñas cápsulas de información en follow.co, esta página de novedades y tecnología que nos apoya, y nos escuchamos en una próxima ocasión. Gracias totales. Es nuestra casa.